Diana Rubio Navarro, profesora de Matemáticas, Ciencia y Tecnología en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicio José Ortiz de Domínguez, del Pueblito, en el estado mexicano de Querétaro. Un estudiante trabajó con ella durante 2 años en un proyecto para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos. El prototipo expuesto ante la ingeniera física Donna Strickland, la tercera mujer de la historia para recibir el premio Nobel, fue exhibido en ferias nacionales e internacionales. Fue uno de los puntales del Club de Ciencias creado por Diana bajo el fundamento de las disciplinas STEAM: ciencia, arte, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el club, los estudiantes desarrollaron actividades extracurriculares. El pensamiento científico alimenta el pensamiento crítico, define Diana. José Diego Caiza Guevara es de Ecuador, dirige la Escuela Fiscal de Mercedes González de Quito y es ingeniero en sistemas y especialista en tecnologías para la educación y la innovación. En 1988 se graduó como técnico en mecánica industrial. Su labor con las computadoras, los sistemas operativos y los dispositivos electrónicos se ve coronada con el desarrollo de proyectos educativos innovadores 30 años después. Diego comenzó como profesor de actividades prácticas en computación en la Universidad Educativa Salesiana Don Bosco en la ciudad ecuatoriana. Cuenta entre sus proyectos en el desarrollo del software educativo, la automatización de procesos industriales y actividades culturales que llevan a la educación más allá del aula. Elisa Guerra, docente, escritora, conferencista y miembro de la Comisión Internacional de la UNESCO, creó en 2004 su propia escuela, el Colegio del Valle de Filadelfia, en Aguascalientes, México, donde nació. Comenzó con 17 estudiantes, incluido uno de sus hijos, que ascendieron a 200 en 7 ciudades mexicanas y en otras filiales de América Latina. Licenciada en Educación, magíster en Educación y especialista en procesos de enseñanza y de aprendizaje por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Autora de libros, creó el método Filadelfia y su premisa reside en que cuanto más joven se es, más fácil resulta aprender cualquier cosa. Los dejo de mano de estos 3 genios de educación. Adelante. Queridos colegas, muchísimas gracias, antes que nada, por haber elegido nuestra sala. En México y en todas partes del mundo, creo, justo después del almuerzo es la hora de la siesta. Haremos lo más que esté en nuestra mano para que su siesta sea muy cómoda. No, para mantenerlos, esperemos, interesados en los proyectos que el día de hoy queremos presentarles, alrededor de las virtudes del pensamiento crítico y de la curiosidad. Pero primero, antes que nada, si les parece, entremos en un poquito de contexto. Ya hemos estado platicando durante medio día sobre lo que es la educación del carácter. Yo creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que es algo importante y algo que todos queremos hacer en nuestras escuelas. Y que a lo mejor estamos ya desde ahorita empezando a decir, a ver, ¿y yo cómo eso lo podré implementar? A ver, pero alguna cosa por acá todavía no que me queda muy claro. Bueno, eso es lo que queremos hacer primero con este contexto. Antes que nada, queridísimas y queridísimos, la educación del carácter no es nada nuevo. Ya este señor que ven ustedes atrás de mí, don Aristóteles, ya la proponía. Él decía desde sus tiempos que la educación no es nada más la transmisión de conocimientos, la escuela no es nada más este templo del saber, sino que la educación también tiene que ver con la formación de hábitos. Esos hábitos nos van a llevar al pensamiento complejo, que nos va a ayudar a tomar decisiones y que nos va a ayudar a poder aplicar esos conocimientos en nuestra vida de todos los días. En otras palabras, la sabiduría práctica. Por favor, tampoco quisiéramos que ustedes piensen que les estamos proponiendo la formación en el carácter como una materia más que tenemos que añadir al currículo, como si no tuviera ya suficiente, como si ustedes no estuvieran ya como estamos todos los docentes, con un montón de piedritas en la espalda. No, en realidad,
la educación para el carácter, la educación del carácter, es más bien como un término sombrilla. Abarca un montón de cosas, actividades educativas, por supuesto, pero que pueden ser explícitas o que pueden ser implícitas, y vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante, pero que a final de cuentas van a ayudar a nuestros estudiantes y que creen también a nosotros como docentes a adquirir ciertos rasgos positivos que hemos llamado virtudes. Nosotros también, los docentes, somos personas todavía en construcción. Hasta que nos morimos, seguimos creciendo. Entonces, la educación hacia el carácter también nos incluye a nosotros. Me encanta esta cita de otro buen amigo de todos nosotros, Martin Luther King Jr., que nos decía que tenemos que recordar que la inteligencia por sí misma no es suficiente. Inteligencia más carácter, eso debería de ser el fin o la meta de la verdadera educación. Ahora, hablando de lo que estuvimos haciendo en estos 18 meses, casi 2 años de proyectos, bueno, pues investigación-acción. ¿Qué es eso? Todos los de ustedes que trabajan día a día en el aula con sus estudiantes, seguramente se les han ocurrido en montonal de momentos diferentes cualquier cantidad de cosas innovadoras. ¡Ay, y si hago esto! ¡Uy, ya se me ocurrió, voy a hacer aquello otro! Y a lo mejor, no me dejarán ustedes mentir, a lo mejor han tenido a alguien que llegue y les dice, ¡ah! Eso no está probado científicamente. ¡Ay! ¿Vas a experimentar con los estudiantes? Y uno dice, ay, sí, ¿verdad? Ay, no, mejor no. Ay, no, pues es que yo, ¿qué soy? Un simple docente. Queridísimos, lo primero que tenemos que hacer es revalorarnos, porque después buscamos la investigación y es muy buena, por supuesto, muy pertinente, nos ayuda, nos alumbra, nos ilumina, pero muchas veces está lejos de la realidad del aula. ¿Y saben qué? Las experiencias que tenemos como docentes todos los días en nuestras escuelas son valiosas. Lo que pasa es que nos hace falta cuantificarlas, nos hace falta expresarlas, nos hace falta comunicarlas. Eso es la investigación-acción. Eso es precisamente la investigación-acción. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante estos casi 2 años. Y vamos a platicar, por supuesto, de diferentes maneras que tenemos para la educación en el carácter, porque no es una sola, por supuesto. Así como no es una piedrita más, una materia más en el currículo, tampoco es una sola manera de hacer las cosas. Y de eso nos va a platicar ahora Diego. Gracias, Elisa. Buenas tardes con todos. Justamente para relacionar lo que acaba de mencionar Elisa, quiero comentarles que el carácter es multidimensional. Y este carácter está compuesto de pensamiento, ¿sí? Porque estamos en constante reflexión. Está relacionado directamente con las emociones, y las emociones están relacionadas con lo que sentimos, con lo que escuchamos, con lo que percibimos de nuestro entorno natural. También tiene relación con una motivación. Cada uno de nosotros y nuestros estudiantes, mucho más, tienen una fuerza de voluntad interna que tiene que ser formada y transformada a lo largo del proceso educativo. Y la acción. La acción son las conductas que tenemos cada uno de nosotros de nuestro comportamiento con nuestras familias, en nuestra aula o en nuestro trabajo. Y justamente, como dice aquí, los rasgos del carácter no se poseen de forma pasiva, se poseen o se adquieren de forma activa, trabajándolos como tal. En ese sentido, como vemos en las imágenes, justamente tenemos 2 tipos de estudiantes. El que está como robotcito, formadito, quietito, sin decir nada, que es el objetivo de muchos profesores tal vez, pero lo otro, perdón, se me adelantó. Ya, ahí está. En el que el estudiante pues justamente está alegre, está participativo, está justamente dominado por sus pensamientos, por sus emociones, por su característica de trabajo como niño en ese sentido. Entonces, justamente el carácter se adquiere, el carácter se aprende y el carácter se busca. ¿Cómo se adquiere el carácter? Pues lo adquirimos justamente desde que somos pequeños en nuestra micro sociedad, que es nuestra familia. Nuestros padres nos dan nuestros primeros rasgos del carácter, nos dan cariño, nos dan atención, y ahí adquirimos justamente nuestros rasgos futuros de carácter. Luego pasamos justamente a la parte del carácter aprendido. El carácter aprendido es aquel que nos dan nuestros docentes en el proceso educativo. Cuando empezamos a desarrollar nuestras destrezas, a valorar nuestras competencias, es justamente cuando tenemos esos aprendizajes significativos en el aula
Puede ser en escuela, puede ser en bachillerato o en universidad o a lo largo de la vida. Y finalmente, el carácter buscado es aquel que implica el deseo de búsqueda, de autorreflexión de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de una búsqueda de una meta superior de algo que queremos como personas. Y ahorita mis compañeras van a ejemplificar estos rasgos. El adquirido, el enseñado. Dos veces. El adquirido, todo aquel que puede llegar, podemos atraparlo, no podemos atraparlo, siguiendo que adquirimos de nuestro entorno. El carácter enseñado es el que nuestros docentes, ejemplo, ¿qué hace falta para inflar esta pelotita? Aire. ¿Qué características tiene? Pulmones, correcto, muy bien, aire. ¿Qué características tiene? Es grande. Grande. Plástico, Parte transparente. Flexible. ¿Me pueden ayudar a inflarla? ¿Quién quiere? ¿Quién se arriesga? Bueno, solo dejamos para acá lo dejamos. No hay que dejar. Y el carácter buscado, el carácter buscado, cada uno de ustedes tiene enfrente un globito. ¿Sí? Ese globito implica justamente aquello. Esta parte del carácter es cada uno es personal, de diferentes colores, y usted lo inflará mucho más o mucho menos. Y hacia dónde vuele ese globito es lo que ustedes querrán hacer respecto de la búsqueda del carácter que tiene interior y personal. A continuación, bien. Gracias, Diego. La sesión de hoy tiene que ver con curiosidad y con pensamiento crítico. Son dos virtudes intelectuales. Los invito a que pensemos en alguna persona que ustedes identifiquen como un buen pensador, una buena pensadora. ¿Qué características tiene? ¿Cómo la podríamos describir? ¿Cómo la imaginamos? Pero ahora los invito a que vayamos a nuestra aula con nuestros estudiantes. ¿Cómo imaginamos un aula que pudiera desarrollar la curiosidad, que pudiera desarrollar pensamiento crítico? ¿Y qué estrategias o qué actividades podríamos hacer nosotros para poder desarrollar esto? ¿En qué consiste las virtudes intelectuales? Las virtudes intelectuales, entre ellas está la curiosidad, el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, la humildad intelectual, está la tenacidad intelectual, el coraje intelectual, la minuciosidad intelectual. Ahí solamente hay 4, pero hay muchas más. Consideran que la virtud más importante para el desarrollo de las otras virtudes intelectuales es la curiosidad. ¿Por qué sería más importante la curiosidad? Antes de desarrollar un pensamiento crítico, habría que desarrollar preguntas. Ahora los invito a que imaginen algo que les apasiona, no de la escuela, algo que les guste, que se diviertan con él, que por las tardes luego de salir hagan constantemente. Identifíquenlo como una palabra. Ahora respecto a eso, háganse preguntas. ¿Cuántas preguntas podrían surgir de eso que les gusta? ¿Una? ¿Dos? Infinitas. Muchas, infinitas, porque es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona, es algo en lo que invertimos nuestro tiempo, pero sobre todo nuestras energías. Entonces, la curiosidad es la base principal para desarrollar pensamiento crítico. Nos hablan de desarrollar pensamiento crítico, pero ¿qué es desarrollar pensamiento crítico? ¿Cómo se desarrolla y cómo se llega al pensamiento crítico? Bueno, una forma en la que se llega a ello y que he encontrado, no es la única, es a través de la metodología científica. Y no se espante, porque en realidad a mis estudiantes nunca les hablo de variables, nunca les hablo de hipótesis, pero las desarrollan. Al final ellos terminan desarrollando estas virtudes. ¿Qué era lo que pasaba? Pensábamos solamente en desarrollar las virtudes intelectuales y listo, ya está. Conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que además es lo que se requiere por las transiciones a la cuarta revolución industrial, la tecnología, los empleos del futuro, ¿no? Sin embargo, las virtudes intelectuales están relacionadas con la con la gratitud, la compasión, la honestidad, porque incluso para esos pequeños momentos de la vida diaria se necesita pensamiento crítico y se necesita hacer preguntas profundas para tomar decisiones. Entonces, no pensemos en las virtudes intelectuales solamente como un contenido de ciencia, tecnología e ingeniería. Son aquellas virtudes que nos permiten tomar decisiones y estar relacionadas con las demás virtudes. No quiere decir que si desarrollo pensamiento científico no voy a desarrollar perseverancia,
no quiera decir que no voy a desarrollar el sentido de voluntarismo o de ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la cultura de nuestro salón en este momento para desarrollar esta, esta cultura de curiosidad? ¿De qué manera la alimento? El pensamiento crítico, ¿cómo lo desarrollo? Los invito también a que pensemos cómo son nuestras clases. En nuestras clases, ¿quién hace las preguntas? El docente. Pero además, el estudiante, cuando intenta hacer preguntas, levanta la mano medio temeroso, ¿no? Esas preguntas que hacemos en los salones son preguntas que se han estado haciendo desde hace 200 años y en los exámenes son las mismas preguntas. ¿Qué debería de cambiar en nuestra aula y qué debería de cambiar en nuestra cultura del salón para que esto se modifique? De esto y más les vamos a hablar. Llego a presentar un proyecto respecto a la curiosidad en primaria. Elisa Guerra va a presentar un proyecto que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento científico en una escuela privada también, de educación primaria. Y yo voy a presentarles una exploración que hice respecto a la curiosidad en jóvenes de 15 a 17 años. Adelante, Diego. Gracias. Dentro de las virtudes y antes de pasar al tema, vamos a premiar a nuestra compañera. Esa es otra de las virtudes que tenemos que potencializar, el trabajo en equipo. Creo que si todos digáramos un poquito, ya estuviera dentro. Miren, justamente cómo se interrelaciona este desarrollo de las virtudes, en este caso, el trabajo en equipo, y del que ahora yo les voy a hablar, que es la curiosidad. Una frase que me marcó, pues justamente como ustedes ven, es la que dijo Ken Robinson, que la escuela mata la curiosidad. Perdón, la creatividad. En ese sentido, de mi experiencia, en mi institución, siempre trabajé con jóvenes de bachillerato técnico, en informática y en mecánica industrial. Y ahora, hace 4 años, trabajo con niños pequeños de 3 hasta 5 años. Entonces, me hice esa pregunta justamente, ¿por qué los niños pequeños que trabajan en ambientes de desarrollo lúdico, en ambientes de matemáticas, en ambientes de desarrollo social como tal, van perdiendo justamente ese gusto por la curiosidad, por el aprendizaje de manera diferente? Y a medida que pasa el tiempo y hablamos de segundo, tercero, cuarto de básica, que me ha tocado dar clases, me dicen, profe, ¿con qué esfero escribo el título? ¿Con esfero de color rojo o esfero de color azul? Cualquiera, no hay ningún problema. Profe, ¿de qué color pinto la flor? ¿O cómo dibujo una nube? Si es blanco, o sea, ¿cómo le pinto? Entonces digo, es tu creatividad, es tu función, en este caso tu idea, lo que tú imaginas, lo que lleves dentro, eso debes plasmarlo como tal. Justamente surgió pues esta pregunta en ese sentido, de por qué la escuela va matando, en este caso, la curiosidad de los estudiantes en ese sentido. Y justamente pues pueden existir varios factores que nos llevan a eso. Uno de esos factores pueden ser las dificultades o carencias que tenemos en la institución educativa. Mi institución educativa es una institución fiscal que no tiene recursos del Estado y que lo que conseguimos, lo conseguimos de autogestión propia o de donaciones como tal. Entonces, esa es una parte del problema. Otra parte puede ser justamente problemas de los niños, propios de los niños con necesidades educativas especiales, o a su vez también que los padres no tienen el acompañamiento que deben dar a sus hijos en caso, tienen 7, 8 hijos y tienen que salir a trabajar, y sus hijos son considerados fuerza laboral, más no quienes tienen que prepararse como tal. Todos estos problemas o estas problemáticas se evidencian justamente en el aula de clase. Cuando el niño simplemente llega, digamos que atiende porque de pronto está sentado ahí físicamente, pero su mente está en otro lado, porque sus familias o los problemas justamente le acogen en ese sentido. Entonces, justamente vamos a partir de aquello para que la escuela tiene las herramientas y nosotros como docentes somos quienes podemos sacar al estudiante de ese mundo y llevarlo pues a otro contexto de su realidad o de su futuro como tal. Y de esto pues justamente Dewey, ustedes ya lo conocen, nos decía que la curiosidad no es el fin, es el principio de la creación, de la creatividad, es el principio de la resolución de problemas. Los estudiantes tienen que hacer parte de la solución, no del problema. Y también aquí algo que tiene que ver mucho con algo que tengo yo mucho apego, que es la tecnología. Hoy en día todos debemos tener bien cimentado como parte transversal de nuestros aprendizajes el desarrollo de la digitalización o el uso de las herramientas tecnológicas TIC. Entonces, en ese sentido, surge la pregunta de investigación.
dentro del contexto. Mi escuela, Mercedes González, es una escuela fiscal que alberga más o menos 800 estudiantes de condición económica pobre en Quito, Ecuador, la capital. Es un centro urbano, pero lamentablemente de estos 800 tenemos 20% de estudiantes en condición de movilidad humana. En este contexto, justamente la pregunta es: ¿de qué manera influye el enfoque STEM, el uso de las herramientas TIC, en el desarrollo de esta virtud que es la curiosidad, considerada como base del aprendizaje? Ya lo dijo Dianita, siempre debo preguntar al estudiante qué es lo que él desea saber y darle esa necesidad o esa respuesta a las preguntas que él tiene. La intervención se realizó en varias etapas. Como podemos ver aquí, tenemos una parte, en ese sentido, transfiriendo lo que yo vi en el nivel inferior de los estudiantes, convertimos el aula en diferentes sitios como tal. Tenemos el rincón tecnológico, que son las computadoras, el rincón lúdico, que es la misma aula de clase, solo que ya no la banca una tras de otra, sino que hicimos círculos, hicimos espacios para trabajo en equipo, y el trabajo pues justamente lúdico como tal, y el trabajo práctico en cuestión de arte y de dibujos que al estudiante le permite expresar lo que siente, y de esa manera empezamos a desarrollar su conocimiento acerca de la virtud de la curiosidad. Una vez que le enseñamos al estudiante qué es la curiosidad, que defina cuál es una curiosidad compleja, una curiosidad básica como tal, que la curiosidad le hace que pregunte a su profesor, pero no simplemente por preguntar, sino para que esa pregunta le lleve a un conocimiento de lo que él debe saber. Y finalmente, el eje transversal, la tecnología. Cómo esta tecnología le permite no solo preguntarse y resolver sus preguntas a su profesor, puede buscar en el internet o puede asistir a una biblioteca como tal para encontrar la respuesta a sus preguntas. También transferimos el conocimiento y la práctica educativa no solo en las cuatro paredes del aula, las llevamos fuera del aula también. En mi institución carecemos de espacios verdes, no hay jardines, tenemos un patio muy pequeño como tal para que 800 niños en 2 jornadas trabajen de manera adecuada. Por eso les llevamos a visitar un museo de interactivo de ciencias, y en este museo surgió algo importante. Luego de que visitaron el museo y observaron todas las prácticas científicas que en él existía para niños, les dijimos que dibujen cómo concebían un científico. Y como pueden ver en los dibujitos, de 25 niños, nuestro paralelo tiene 32 niños, 12 niños como tal y 13 niñas dibujaron las niñas al científico varón. No se concebían las mujeres como futuras científicas, como personas que pueden obtener alguna meta diferente a la que sus madres o sus familias les han dicho desde muy pequeñas. Entonces aquí la equidad de género también influye un poco en ese sentido, en nuestra realidad, en nuestro contexto. Luego empezamos el trabajo ya de la labor del desarrollo científico a partir de la observación, y finalmente esto relacionado con el STEM, en ese sentido, le permite desarrollar al niño a través del currículo que relacione las ciencias naturales, la tecnología, la matemática para la solución de problemas propios de nuestro contexto y de nuestra realidad en ese sentido. Trabajamos interdisciplinariamente y observamos justamente a las niñas que ya empezaron ya su labor de aprendizaje, partiendo de la curiosidad en el desarrollo de proyectos pequeños en ese sentido. Luego hicimos un pretest, un posttest utilizando el instrumento de evaluación para medir qué nivel de curiosidad tenían nuestros niños y niñas. Este instrumento tiene 2 dimensiones, dimensión de exploración y dimensión de absorción. Y los resultados son los siguientes. Los estudiantes, que en principio en el pretest no se describían como personas que buscan activamente información, ¿sí? Puedo decir que la mayoría de niños no sabía qué es buscar información, qué es una pregunta compleja o simplemente una pregunta por preguntar. Luego del post-test vemos que hay un cambio, ¿sí? En este caso la tendencia del 71%, del 44% pasaron al 71%, y en otra de las preguntas, si se consideraban como personas que indagaban profundamente en situaciones diferentes, como por ejemplo cuando fueron al museo, preguntaban a la persona que estaba haciendo la exposición y también preguntaban en el aula. Antes simplemente solo copiaban lo que decía el profesor y no había ninguna interacción más en ese sentido. Como vemos, ya tienen otra forma, están fuertemente en desacuerdo que sí son ahora personas que indagan y preguntan adecuadamente. Y una tercera ítem de esta encuesta como tal, donde quiera que van ahora preguntan. Esa curiosidad innata de ellos se volvió a despertar como tal en ese sentido. En la otra dimensión, que es la de absorción, lamentablemente no tuvimos cambios significativos, pero
justamente eso lo queremos reflejar acá. Es específicamente por el nivel y la edad de los niños. Es bastante complicado al niño mantenerle concentrado y que resuelva algo, porque siempre termina un poco de tiempo y quiere hacer otra actividad. Entonces, de ahí depende del docente también una forma diferente de llevar su clase, no tener 40 minutos de una clase magistral, sino buscar actividades lúdicas, actividades o estrategias metodológicas que le cambien la actividad del niño y justamente mantengan esta concentración. Conclusiones. En este caso, la conclusión principal es que el estudiante se ve a sí mismo como una persona que busca información, que se adapta a situaciones nuevas o busca situaciones nuevas para convertir su aprendizaje, su necesidad de información, y que debemos nosotros como docentes buscar actividades o planificar las actividades en función de las necesidades del estudiante, más no en función de las necesidades del docente. Finalmente, quisiera que antes de mis experiencias como tal, quiero que observen este video, por favor, si me pueden ayudar. En el videito. Mi nombre es Andrea Rubio y hoy quiero hacer este experimento por el Día Internacional de la Mujer y Niña Científica. Aquí vamos a hablar de la energía estática. ¿En qué consiste la energía estática? Consiste en energía positiva y energía negativa. La energía positiva la tenemos nosotros, los humanos, y la energía negativa la tiene este globo. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos la energía positiva con la energía negativa? Vamos a ver. Lo vamos a frotar varias veces por nuestro pelo, o si no, en un objeto o prenda de lana. Luego esto va a tener como un imán para los papeles. Lo practicó tanto en clase y justo el día de la exposición, como era en la mañana, el cabello estaba mojado y ya no pudo conocer, lamentablemente. Pero eso justamente le sirvió para que el profe le preguntó: ¿y por qué crees que no funcionó el experimento? Entonces se puso a pensar: cierto, hoy me mojé el cabello. Entonces justamente ahí empezaba ese sentido de que estábamos consiguiendo lo que nos pusimos como objetivo inicial. Finalmente, para terminar como aprendizaje, la educación del carácter es responsabilidad de todos, desde los padres de familia, en los hogares, de nosotros como docentes en el aula de clase, en planificar y trabajar adecuadamente con nuestros estudiantes, y en este caso de la sociedad. No podemos simplemente tirar un ojo y decir que no ha pasado nada. Debemos poner todo de nuestra parte para que la educación de los niños, y en este caso específicamente del carácter y fortalecer la virtud de la curiosidad, sea llevada en buen término como principio de ¿qué? De que la curiosidad es la base del aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes como tal. Finalmente, justamente algo que surgió de esto también, los niños, esto lo hicimos con un paralelo de 30 estudiantes, y había otros dos paralelos, a los cuales nos decían: profe, ¿y a mí por qué no me lleva al museo? Profe, ¿y a mí por qué no me lleva al laboratorio de computación? Entonces justamente eso nos obliga a que en una próxima edición de este proyecto transfiramos estos mismos aprendizajes y estas mismas planificación que hemos realizado a los demás paralelos, y esperamos algún rato que esto sea institucional. Muchas gracias por su presencia. Bueno, ahora me toca a mí y creo que muchas de estas cosas ustedes las han de percibir como algo que ustedes ya hacen, ¿no? De alguna manera incentivan las preguntas, de alguna manera tratamos de hacer algunos dilemas para decirles y reflexionar sobre estas cosas. Yo también pensé lo mismo cuando me invitaron al proyecto. Dije, bueno, si yo hago y mis alumnos, yo los veo recibiendo ahora reconocimientos de premios Nobel y estas cosas. Dije, ya lo hago, ¿y dónde está la novedad? Pero pues me ha llevado una gran sorpresa, porque además cuando yo intenté hacer el proyecto, pues ¿qué creen? Que en mi escuela no me aprobaron que lo hiciera en el aula. Me dijeron, no, ¿cómo crees que otra cosa más? No, olvídalo, en el aula, contenidos y el programa.
¿Y qué fue lo que me aventuré a hacer? Pues ya saben, un poquito más de mi tiempo y dije, bueno, un programa extraescolar, ¿qué más da, no? Así es de que hice una convocatoria y afortunadamente se inscribieron muchos chicos con el interés de participar y de hacer cosas de ciencia. Mis chicos tienen entre 15 y 17 años, ya saben, la etapa más compleja es tener una transición, cambios fisiológicos, psicológicos asociados a la búsqueda de la identidad, pero además están en un momento de toma de decisiones importante. Al de estar cursando un bachillerato tecnológico, al egresar, ellos eligen ir a la universidad o insertarse en el campo laboral. Entonces, cuando yo platico con ellos, mi ciudad es una ciudad altamente industrializada, mucho. Todas son fábricas, empresas, industrias, por donde quiera. Cualquier salida, hay industrias. Entonces yo me preguntaba, bueno, en este lugar donde hay tanta empresa y tantos empleos que además están asociados a la tecnología, mis estudiantes, ¿por qué no están en esos empleos que permiten movilidad económica? Así es de que comencé por ahí y dije, ¿y qué están pasando con mis estudiantes? Bueno, resulta que esos empleos necesitan un componente altamente científico y tecnológico y mis estudiantes no lo estaban teniendo. ¿Por qué no lo estaban teniendo y qué pasaba en mi aula? En mis clases de ciencias, ya saben, se aburrían. No. Se salían, además en el momento de decir, maestra, ¿puedo ir a orientación vocacional? Maestra, bueno, uno me dijo, maestra, ¿puedo ir a comprar la torta? Y yo, ¿qué? Estamos en clases de ciencia. En fin, llegó un momento en que dije, no, tengo que hacer las cosas de manera diferente. Yo había estado trabajando como científica y dije, yo quiero que sean científicos mis estudiantes. Además, mi ciudad tiene 51 centros de investigación. Y dije, pues tienen toda la posibilidad de estar ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Estos son resultados de las pruebas PISA, donde señalan que no hay cambios en el desempeño de la ciencia, pero vean el año, desde 2006. ¿Qué significa eso? Traducido, digamos, a números, es esto. Solamente cerca del 50% de nuestros estudiantes está en el nivel de desempeño número 2. Y eso significa que tienen lo necesario para desarrollarse en la sociedad contemporánea y la posibilidad de ingresar a la universidad. El 50% de los mexicanos de 15 años. Y solamente 2 de cada 100 están en el nivel de desempeño número 5 o 6, que significa que desarrollan actividades cognitivas de alta complejidad, pero con el potencial de ocupar posiciones de liderazgo como la ciencia u otras áreas. Yo dije, bueno, ¿y dónde quiero a mis estudiantes? ¿En el 2, en el 3, en el 4, en el 5? Y por supuesto que me tracé la meta, como lo decían al inicio, de decir, no, quiero que más de mis estudiantes desarrollen pensamiento científico. ¿Por qué es importante para ellos? Porque además el sector industrial señala que 53% de las personas que se van a emplear no tienen las capacidades, necesitan talento. ¿Qué características tiene ese talento? Pensamiento científico, creatividad, comunicación, colaboración, entre otras. Mis estudiantes, cuando platico con ellos y les digo, bueno, ¿y qué van a hacer al final? ¿No? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? Tal vez entre a la universidad. ¿Y qué carrera vas a elegir? Nada que tenga que ver con ciencia, nada que tenga que ver con ingeniería ni matemáticas. Y yo digo, Dios, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando me invitan al proyecto de educación del carácter, dije, ¿de qué manera puedo involucrar el carácter con la ciencia, con la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? Pues bueno, no es fácil, eso lo tengo que reconocer, le pensé mucho. Dije, Dios, ¿cómo? ¿En dónde? Bueno, nosotros en el contexto tenemos diferentes frases que son familiares y que usamos constantemente, pero no solamente las usamos, sino las creemos. ¿Quién mató al gato? La curiosidad, ¿verdad? Ahora, el gato mató a la curiosidad, pero también tenemos por otra parte que en las escuelas, insisto, quienes preguntan, los niños que se atreven a preguntar, bueno, ¿qué no hiciste la tarea? ¿No entendiste? ¿No pusiste atención? Y en las caricaturas, por ejemplo, de Jorge el Gato, Jorge el Curioso, no sé si la conocen, el personaje, ¿qué características tiene de curioso? Es el enfadoso, el que se sale, el que no atiende, el travieso, ¿verdad? Entonces, la cultura que tenemos respecto a la curiosidad tiene que ver con una connotación negativa. Dije, bueno, debe de haber un lado positivo, ¿no? Así es de que me pregunté yo, ¿y qué hay del otro lado? Bueno, del otro lado están las personas que se dedican a la ciencia,
que cuando les preguntan cuál es la característica que les ha permitido mantenerse, ellos nunca dicen que la inteligencia. No todos, no los investiga todos. Ellos en particular dicen que la característica que los mantuvo es la curiosidad. ¿Qué tienen en común los científicos? Son personas reales como ustedes, como yo y como nuestros alumnos. ¿Qué es lo importante que hay que hacer con ellos? Desarrollar las habilidades científicas básicas. Pero además, ¿nacemos curiosos? Sí. ¿La curiosidad se puede aprender? ¿La podemos enseñar? También. Sí. También. Entonces, ahí fue donde dije, ok, voy a plantearme enseñar curiosidad. Porque mis estudiantes no eligen esas carreras por su autoconcepto. Y me dicen, maestro, es que yo reprobé matemáticas. Maestro, es que nunca le entendía física. O sea, el autoconcepto es lo que los lleva a la elección, ¿no? A tomar la decisión de descartarse de esas áreas. Entonces, yo he trabajado esta parte del autoconcepto con los estudiantes a través de la curiosidad. Sí, mis estudiantes ya antes hacían cosas, sí, pero nunca había hecho yo consciente que tenía que desarrollar el autoconcepto con ellos, que se autodefinieran como personas curiosas, como personas que además la curiosidad les puede llevar a desarrollar pensamiento científico. Así es de que la curiosidad como virtud del carácter está descrita como aquellas conductas motivadas por la búsqueda de nueva información en situaciones desafiantes y por el interés de aprender. Mis estudiantes no querían saber de ciencia ni en mi clase ni fuera de mi clase, ¿no? Y estudios previos muestran que las personas curiosas aumentan el sentido de propósito de la vida, que es lo que necesitamos en los jóvenes, pero además también aumenta su satisfacción, lo que lleva a tener mejor desempeño no solamente en el aula, sino en lo general en la sociedad. Así es de que dije, bueno, y si esto tiene estos antecedentes junto con otros, yo quiero hacerlo, quiero probarlo. Así es de que por ahí lo probé. Esta es la pregunta de investigación. ¿Cómo un programa STEM puede desarrollar la curiosidad en jóvenes de 15 a 17 años que no eligen estas carreras por este autoconcepto que tienen en una ciudad que tiene todo para movilidad económica de ellos? Esta es la intervención que yo hice. La diseñé solamente para 10 semanas por aquello de los periodos escolares. No pude extenderme más. Ahora reconozco que uno se tiene que extender más con estos programas que son de largo aliento y ya van a ver por qué. Entonces, el programa desarrolla de manera profunda el pensamiento científico, pero yo no hacía esto. Yo desarrollaba esto a través de actividades como esta. Porque además de que les digo, mi escuela, además de estar en una ciudad altamente industrializada, y parecía que tengo una escuela como esta, no. Tengo una escuela que no tiene nada, no tiene laboratorios, los microscopios, teníamos uno, se descompuso, en fin, no tenemos recursos. Entonces, lo que hago son exhibiciones de ciencia con mis grupos para que ellos observen fenómenos naturales y que creen que ellos sean los que se hagan las preguntas. Que los observen y se hagan preguntas. La primera actividad es observa eso y hazte preguntas. ¿Recuerdan que cuando les dije que pensaran en algo que les guste? Se vienen muchas preguntas. Ahora, comencemos a hacer esto. Después, hacemos algunos dispositivos con ingeniería de papel y a través de ellos se hacen preguntas, las exploran y estas son, digamos, las características para que ellos experimenten, expongan y esperen a través de dilemas y debates la curiosidad. Después la fomentamos. Invitamos a científicos, no a que les hablen de ciencia, porque ya sabemos que eso no funciona, pero sí que les hablen sobre sus adversidades y sobre sus virtudes, que es lo que los mantiene, para que de alguna manera, si no tienen el llamado a la ciencia, sea una aspiración. Entonces, estas son las actividades, 10 sesiones, una vez a la semana, durante 2 o 3 horas. Hice una encuesta a los estudiantes para ver qué es lo que sucedía y un inventario sobre la curiosidad. Llegué a este inventario que además es específico para áreas STEM, que eso, digo, me tardé en llegar a él, pero ahí está. Los estudiantes tienen una apreciación de que el taller de alguna manera influye en sus conocimientos y habilidades STEM, que eso es importante, desarrollar las habilidades. La contribución ellos consideran que es muy importante. Cuando les pregunto en escala de 1 al 10 qué tan curioso podrías llegar a ser, el grupo que no tiene intervención, 7, pero además esa escala empieza desde 1, 2, 3 o 4.
el otro 8, pero en ese grupo que ya tuvo intervención inician a partir del 5 al 10. Ninguno pone 10, eso es curioso, ¿eh? De los que estuvo conmigo, ninguno pone 10. Ahora vean, respecto al lenguaje, ¿qué es lo que usan? Este es el grupo que no tuvo intervención. Pero vean, lo frecuente es interés por aprender nuevas cosas. Pero aquí hay algunas connotaciones que llaman mi atención. Hiperactivas, chismosas, distraídas, preguntonas, ¿no? Por ahí dice intriga. Eso es lo que tienen ellos en su constructo. Pero ahora vamos a ver el grupo con el que trabajé, con el que reflexionamos, discutimos, debatimos, conocieron a los científicos. Motivación por aprender. Hacer preguntas, buscar respuestas, interés por lo novedoso. Y miren, por aquí aparece la palabra investigador. Es verdad que o sea, yo cuando les dije, no, sí tenía que hacer esto, ¿no? Porque antes no lo sabía. Y vean, cuando hago el inventario de curiosidad, aquí está el grupo control y el grupo que tuvo intervención. Pareciera que hay mayores resultados y mejores cuando hacemos esta intervención. Hay algunos en los que no hay cambios. ¿Y saben en cuáles no hay cambios? Cuando les ofrecemos las actividades, les llaman la atención y se involucran. Pero no hay cambios significativos cuando les pedimos buscar información, buscar nuevas experiencias. ¿Eso qué significa? Que tal vez necesitamos un programa mayor, con mayor cantidad y otras actividades orientadas específicamente a la búsqueda. Este es un ejemplo de un producto de mis estudiantes, que si bien no tiene todas las características de científicos, cuando lo hacen y exponen, si me ayudas con el video, Lisa. Cuando los estudiantes presentaron sus carteles, yo dije, necesitan una audiencia, y que esa audiencia no sea yo, y les conseguí a la ministra de Educación que fuera ahí a verlos, que viera su esfuerzo, y si ellos ya se estaban ocupando de problemas de contexto, haciendo preguntas importantes, los tenían que ver. Pero además, el video a lo mejor no refleja lo tan motivados que estaban, lo entregados, es decir, estaban floreciendo en esta parte de querer mostrarse como científicos, como que estaban realmente aportando algo. Vean que todos ellos, los comprometidos que están ahí, ¿no? En otro momento les pido exponer y seguramente lo leen y seguramente hacen otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido con esto? Aquí están las conclusiones del trabajo. Sin embargo, lo que he aprendido es que la educación del carácter es un trabajo de largo aliento, número 1. Número 2, los estudiantes se comprometen de una manera diferente cuando nosotros mismos nos vulneramos con ellos. Cuando yo misma digo que yo no tengo la respuesta para todo, pero ¿qué es lo que sí tenemos para aprender? Lo que sí tenemos para continuar el aprendizaje son preguntas. Las perspectivas pues son muchas, ¿no? A ver, ¿por cuál empiezo? Continuar, hacer algunas modificaciones. Después de que no me dieron permiso, ahora ya me pregunta que si lo podemos implementar ahora sí en las clases de ciencia, ¿no? Adelante, le cedo la palabra a ella. Las primeras letras es un taller de creatividad literaria para niños, adolescentes y educadores. Leemos, escribimos, comentamos y compartimos. Escúchanos simplemente para alimentar tu pasión por las letras o como recurso educativo para maestros, padres y alumnos de primaria y secundaria. Esta es una producción de Colegio Valle de Filadelfia y mis alumnos y yo, Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Esta es nuestra tercera temporada. Bienvenidos. Hola queridísimos todos, muy buenas tardes, soy Elisa Guerra, qué gusto saludarles en nuestro episodio 45 del podcast Las Primeras Letras, en vivo desde el Congreso Transformando Escuelas en Buenos Aires, Argentina. Estamos grabando, así es que saluden a la cámara. Episodio en vivo de Las Primeras Letras. Queridísimos colegas, muchas gracias por su interés en nuestros proyectos. Quiero platicarles de este podcast y de esta investigación que llevé a cabo a través del programa de educación para el carácter.
Antes que nada, hay muchos tipos de investigación. La mía fue una investigación de tipo exploratorio. ¿Qué significa eso? Permítanme contarles una analogía, hacer una analogía para poder explicar un poquito mejor a qué me refiero con esto. Yo estoy aquí en Argentina, por supuesto, para este congreso, pero también tuve la fortuna, enorme fortuna, de enamorarme de un hombre. Con mi compañero. Déjenme les cuento que aprovechando la visita a Buenos Aires, tenía yo que conocer a una persona muy especial, mi suegra. Y bueno, pues una de las primeras tareas que me di, además por supuesto de ser muy educada y muy juiciosita con todo lo que tenía que hacer del Congreso, fue ir a buscar algún café en la zona alrededor del hotel donde pudiera darse este primer y muy importante encuentro, ir a explorar la zona. Entonces fuimos a buscar, a ver dónde había un cafecito que estuviera lindo, ya saben, el ambiente idóneo, que estuviera abierto a esa hora en que nos íbamos a encontrar, que hubiera también alguna cosita de comer. Entonces, después de una exploración de la zona, dimos con un cafecito y dijimos, aquí va a ser, aquí es donde nos vamos a reunir. Ahora, esta primera exploración no me dijo a mí, no nos dijo a nosotros en ese momento, si el café estaba rico, si las medias lunas eran las mejores o las más sabrosas, no nos dijo si el servicio era bueno, y mucho menos me dijo como me dijo la suegra. Pero por lo menos ya traíamos un norte, un rumbo. Bueno, mi investigación fue de ese tipo. Una investigación para ir encontrando un norte y un rumbo con algo que yo ya estaba haciendo en mi aula. Hace ratito les decía, ¿a poco no nos sentimos muy cansados? A lo mejor algunos de ustedes dicen, qué padre que voy a aprender sobre la educación para el carácter. Lo que todavía no sé es cómo diablos voy a hacer para integrarlo a las 20,000 cosas que ya estoy haciendo en mi aula, ¿no? Bueno, pues lo que yo dije fue, a ver, ¿no será que lo que yo ya estoy haciendo en mi salón de clases con mis estudiantes, en mi aula virtual, que es mi podcast, ¿no será que ya estoy desarrollando el carácter? Y si lo estoy haciendo, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Y qué o cuál sería la virtud que yo estaría desarrollando? Bueno, este podcast es para niños lectores que quieren ser escritores. Es una actividad extracurricular que se lleva a cabo fuera de los horarios escolares. Trabajo con 7 niños y me puse a pensar qué virtudes estarán desarrollando, además por supuesto de la parte académica, de leer mejor, de escribir mejor, de desarrollar mejor. Dije, bueno, pues cuando uno escribe, uno tiene que argumentar bien sus ideas, uno tiene que pensar mejor. Escribir nos ayuda a pensar mejor. Entonces dije, seguramente están desarrollando pensamiento crítico. Esa fue, digamos, que mi hipótesis, mi pregunta de investigación. Si había la posibilidad y de qué manera el que mis estudiantes participaran en la producción de este podcast literario les ayudará también a desarrollar su pensamiento crítico. Son estudiantes de 10 a 15 años. Ahora, pensando en el pensamiento crítico como una virtud del carácter, por supuesto, cognitivamente hablando, a todos nos atrae mucho el pensamiento crítico. Veo la sala llena. Supongo que pensamiento crítico y curiosidad son dos intereses que los docentes tenemos bastante arraigados, ¿no? Pero yo quería pensarlo también, además del punto de vista cognitivo, pues lo que nos permite tener pensamiento crítico. Pensamiento crítico incluso hacia las propias ideas, flexibilidad cognitiva, y lo que eso nos puede permitir conectarnos con otras personas, ¿no? Entonces, en cuanto a formación del carácter como virtud, el pensamiento crítico era muy importante. Hace rato hicimos un ejercicio en el que exploramos las diferentes maneras de aprender el carácter. Y una de ellas era el carácter adquirido. ¿Se acuerdan que les aventamos pelotas? Ahí las estoy viendo, las pelotitas naranjas por todos lados. Algunos de ustedes atraparon una pelota. Algunos de ustedes no. Fue accidental, fue un poquito a ver a cómo le va y a quién le va.
no fue realmente algo de que le voy a aventar una pelota a fulanita, ¿no? Después también nos ayudaron. Queridísima, es tuya. Claro, por animarte, a menos que no la quieras, entonces listo, ya se queda. Cuando lo hacemos explícito, lo enseñamos, ¿no? Lo mostramos, como nos estaba diciendo ahora Diana con su proyecto sobre la curiosidad, aprender, diseccionar, analizar la virtud. O también el globito que ustedes tienen, los invitamos a que con su pluma escriban ustedes la virtud que ustedes quisieran desarrollar en ustedes mismos o en sus estudiantes. Y que en algún momento, mientras nos están escuchando, ya nos queda poquito tiempo, lo vayan inflando. Cada quien sabe el tamaño de sus pulmones y el tamaño de su interés. Y ese es precisamente el carácter buscado, el carácter que nos inspira. Y normalmente cuando pensamos en esto es porque alguien nos está inspirando a hacer así. Bueno, entonces yo decía, ¿qué pelota están cachando mis niños? ¿Están cachando la pelota del pensamiento crítico con lo que estamos haciendo del podcast? Bueno, les cuento cómo es la intervención. Tengo ya 3 años, vamos en la 3ª temporada de este podcast, que realizamos en una escuela privada. Es una escuela chiquita, tiene 200 estudiantes en Aguascalientes, el ombliguito de México. Son 7 chicos de 10 a 15 años. Y bueno, una cosa muy importante es que se produce el podcast. Ellos son productores, conductores del podcast. Leen, escriben, investigan, elegimos un tema, a veces tenemos invitados, se desarrolla un guión, se hace la grabación, se hace la edición y ellos están involucrados en toda la parte del proceso, ¿no? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer cuando hace una investigación es ver qué otra investigación hay al respecto. ¿Qué nos dicen otros que han hecho esto antes que nosotros mismos? Me puse a buscar y lo que encontré fueron algunas cosas interesantes. En primer lugar, hay mucha investigación sobre el uso de los podcasts en la educación, pero mucho más en cuanto a escuchar podcasts que en cuanto a ser productores o creadores de podcasts. Y aunque sí hay, principalmente son con estudiantes mayores, generalmente universitarios o incluso de formación para el trabajo. Hay muy poco en educación básica, que es la edad de mis estudiantes. Y la otra cosa es que sí encontré bastantes estudios que parecen señalar una relación entre la producción de podcast y el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces dije, tan errada no voy, pero vamos a ver cómo va el asunto. Ok, sale. Quiero saber si la producción en el podcast ayuda a mis estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo le hago? No simplemente puedo ir y preguntarles, porque en una de esas me van a decir lo que yo quiero escuchar. O si me dicen sí, aunque se los haga con preguntas diferentes, pues bueno, bien puede ser que sea porque maduraron, porque tuvieron otras experiencias en su vida. ¿Cómo separo las variables? Lo que hice fue buscar diferentes instrumentos que miden el pensamiento crítico en el grupo de edad de mis estudiantes. Lo adapté para hacer una entrevista semiestructurada y focalizada. Y directamente les pregunté a los chicos. Les pregunté para que libremente me dijeran sus opiniones. Había un guión, pero era semiestructurado, había preguntas que daban mucho pie a que ellos hablaran. Grabé la entrevista, después utilicé inteligencia artificial para generar un guión, una transcripción palabra por palabra de toda la entrevista. Hice el análisis de lo que los chicos dijeron. Y en términos generales, pues mis resultados fueron positivos, porque la totalidad de los chicos estima que sí les ayuda el podcast a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Hubo, por supuesto, una gran variedad de preguntas. Aquí les puse algunas respuestas como ejemplo, como muestra. Yo sabía que era muy posible que el escribir les ayudara a mis estudiantes a pensar mejor. Pero ¿saben qué? Ellos reportaron también que el contrastar sus opiniones con los invitados y con los otros chicos que trabajan en el podcast. Y por supuesto, ellos presentan sus textos literarios de su propia creación y tenemos un taller, o sea, nos criticamos.
Entonces, el estar abierto a la crítica literaria de los demás y a tener que pensar qué le voy a criticar positivo y negativo al trabajo del compañero, por supuesto que eso también desarrolló su pensamiento crítico, o parece ser que pudiera desarrollar su pensamiento crítico. Ahora, esto les dije fue apenas una primera exploración. ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Ahora que sé que es posible y que muy probablemente está sucediendo, ellos están atrapando estas pelotitas anaranjadas del pensamiento crítico. Quisiera entrar a tomar el café. Quisiera desarrollarlo un poco más, de manera ahora sí, más explícita. Ya que sé que es posible, ya que sé de dónde está viniendo, con lo mismo que ya estoy haciendo, quizá pueda hacer todavía más. Esos serían mis siguientes pasos. Y bueno, vamos a empezar a ir cerrando, pero por si se quedaron con el pendiente, me fue muy bien con la suegra. Respecto al aprendizaje, creo que lo primero que aprendimos fue la autodeterminación personal. Yo no me consideraba una persona curiosa, es así, los curiosos están por allá. Y en realidad, en la medida en la que yo me he identificado y que cada uno de nuestros compañeros también se identifican y autodeterminan en las virtudes, creo que eso lo aprendimos. Es un trabajo, insisto, de largo aliento, no es fácil, no es sencillo, llevar encima la investigación es algo complejo, pero una vez que la haces ya el camino ya está andado, ¿no? Entonces eso también es importante. Cada una de las cosas que hacemos en cuestión de la educación del carácter es una contribución a largo plazo. Puede ser que ni siquiera pueda saber cuáles son los efectos de lo que esté haciendo ahora, porque lo estoy midiendo en este momento, pero puede tener un efecto a largo plazo. Considerar que no todos se desarrollan al mismo tiempo, no todos tienen los mismos resultados, todos tenemos un nivel de desarrollo de las virtudes de manera diferente y los impactamos de diferente forma. No podemos construir el futuro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y niñas, pero sí podemos acompañarlos para el futuro. Quisiéramos pedirles, por favor, que se pongan de pie. Vamos a hacer una última analogía. Nosotros creemos que el objetivo de la educación debería de ser inspirar a nuestros niños y jóvenes para que se formen altamente capaces y al mismo tiempo profundamente humanos. Para mí, un árbol es la analogía perfecta de esta idea, que no solamente es una idea de ciudadanía global, otro paradigma educativo que se sobrepone mucho con la parte, por supuesto, de la educación del carácter, sino también con las virtudes que estamos trabajando, que estuvimos trabajando el día de hoy. Imagínense, por favor, que sus piernas son su tronco. Toquen sus piernas, por favor. Su tronco. Este es el pensamiento crítico, sus ideas. Por favor, argumentenlas, echen raíces, argumentos que te sostengan, pero al mismo tiempo les invito a que sean flexibles, para que cuando venga el viento no nos rompa en dos. Flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico bien argumentado, pero al mismo tiempo flexible. Ahora, los árboles tienen ramas. Abramos nuestros brazos, que son nuestras ramas, y fíjense, seguimos bien cimentados en la tierra, pero con nuestras ramas, si son lo suficiente curiosas, podemos tocar al cielo. ¿Tocamos al cielo? Podemos tocar al cielo, podemos abrir la mente a ideas nuevas, podemos tocar las ramas y los brazos de los demás compañeros de bosque. Esto ya no es un aula, esto se convirtió en un bosque. ¿Y saben también qué podemos hacer con estas ramas y estos brazos nuestros? Podemos abrazar a nuestros estudiantes. Muy concisa y de tiempo. Y esto es lo que sucede con nuestros grupos.
Adelante. Una pregunta técnica, Lisa. ¿Vos publicaste esos podcasts de los chicos? Sí, lo pueden seguir. Está como las primeras letras, está en Spotify, en iTunes, en iVoox y en SoundCloud. Es una producción caserita, o sea, es la computadora de la maestra, las computadoras de los docentes. No tenemos ningún estudio, ninguna cosa fancy, ni mucho menos. Es una producción completamente casera o áulica, podría decir. Gracias. Adelante. Yo simplemente felicitarlos, la verdad excelente la exposición y la verdad que merecen nuestro reconocimiento especial por cómo transmitieron este tema. Yo quería preguntar sobre la reacción de las familias. ¿Los acompañaron? ¿No los acompañaron? ¿Qué pudieron observar? Si quieres, te contesto en mi caso. Los padres no los acompañan. Esa es la realidad. Te podría decir que sí, pero la verdad es que no. ¿En qué momento se convencen? Cuando fue la exhibición, cuando vieron que estaba la ministra de Educación y cuando vieron que ellos realmente habían generado algo relevante, ahí fue donde se acercaron y me dijeron, maestra, gracias. De otra manera mi hijo no podría haberse interesado en eso. Pues no se involucran, la verdad es que no. Hasta el final. Es una excelente pregunta porque creo que como docentes estamos acostumbrados a trabajar de manera aislada. Yo trabajo en mi aula y listo. Recuerden que les dije que este era un trabajo extraescolar, lo hice sola. Pero la maravilla de esto es que me apoyaron los exalumnos. Algunos exalumnos como investigadores ya o como docentes, como estudiantes universitarios fueron los que vinieron y me acompañaron porque están convencidos de que esto puede transformar. Gracias por la pregunta.